En aquel día, la tierra temblaba. Los hombres no sabían qué estaba ocurriendo, pero en lo invisible, todo el universo espiritual estaba de pie, expectante. No era solo la ejecución de un hombre, era el choque más grande entre la luz y las tinieblas. Los demonios miraban con júbilo y al mismo tiempo con miedo. Para ellos, ver a Jesús colgado en la cruz parecía la victoria definitiva, el Hijo de Dios, despojado, herido, humillado. Creían que al fin el plan eterno había sido destruido. Los hombres gritaban, «Crucifícale». Pero en lo profundo, no eran solo voces humanas. El infierno mismo rugía a través de aquellas gargantas, celebrando la aparente derrota del Mesías. Lo que no entendían es que aquella escena no era el final. Era el inicio del fin de su reino. Porque mientras clavaban sus manos, ellos mismos estaban firmando su sentencia eterna. Era el día más oscuro que el mundo jamás había visto. No se trataba solo de Jerusalén, ni de Roma, ni del imperio más poderoso de la tierra. No, el drama que se estaba desarrollando en aquella colina llamada Gólgota atravesaba los siglos, tocaba lo eterno, estremecía lo visible y lo invisible. El cielo entero guardaba silencio. Ángeles, que antes descendían con cantos de gloria, se quedaron inmóviles, con alas plegadas, observando en asombro lo que estaba por ocurrir. Los hombres lo veían como un criminal más. Otro ajusticiado, otro derrotado bajo el poder de Roma. Nadie imaginaba que aquel madero no era solo un instrumento de tortura, era el altar donde se estaba escribiendo el destino de toda la humanidad. Los demonios, escondidos en las sombras, se agolpaban alrededor de aquella escena. Desde los abismos del infierno hasta las calles de Jerusalén, legiones invisibles celebraban. Para ellos, aquel recorrido era el desfile de su victoria. Cada caída de Jesús era un banquete para los espíritus de maldad. Sus carcajadas resonaban en lo profundo, aunque los hombres no podían oírlas. «Míralo», gritaban, «el Hijo del Altísimo reducido a polvo y sangre». Pero no todos los demonios festejaban. Algunos temblaban, recordando las palabras que habían oído cuando Jesús liberaba a los endemoniados, «Ha llegado el reino de Dios sobre vosotros». Sabían que algo no cuadraba. La aparente derrota se sentía demasiado misteriosa. Y de pronto, al mediodía, cuando el sol debía brillar en su mayor esplendor, la oscuridad descendió sobre toda la tierra. Una sombra sobrenatural cubrió el mundo. Los hombres se asustaron, pero los demonios supieron lo que significaba, el reino de la luz estaba interviniendo. El infierno gritaba de júbilo, pero ese júbilo comenzaba a mezclarse con un murmullo de temor. Algo no estaba saliendo como pensaban. El madero fue alzado. El Mesías quedó suspendido entre cielo y tierra. Los soldados romanos se repartían sus ropas. Los líderes religiosos se burlaban. La multitud gritaba.
Pero en el ámbito espiritual, un silencio pesado cayó como una losa de plomo. El cielo contenía la respiración. El infierno esperaba con ansiedad. El universo entero se inclinaba hacia aquella colina. Porque en ese instante, el destino de millones estaba siendo decidido. Los demonios se acercaban al madero, regocijándose como buitres alrededor de una presa moribunda. «Lo logramos», rugían. «El Hijo de Dios ha caído en nuestras manos». Pero entre carcajadas, un murmullo sutil empezó a recorrer sus filas, ¿y si este no es el final? ¿Y si todo esto es parte de un plan mayor? Algunos recordaban cómo Jesús había dicho, «Yo pongo mi vida, para volverla a tomar». Esa frase resonaba como un eco que no podían ahogar. Los ángeles, que tantas veces habían descendido al campo de batalla, esta vez no movieron un dedo. El cielo guardaba silencio. No porque no pudiera intervenir, sino porque ese sacrificio debía cumplirse. Era el misterio guardado desde antes de la fundación del mundo. El infierno no lo entendía. Pensaban que el cielo había abandonado a su hijo. Pero en realidad, el silencio era la señal de que la victoria estaba siendo tejida, hilo por hilo, en medio del dolor. Y allí, suspendido en la cruz, Jesús levantó su mirada. No había odio en sus ojos. No había resentimiento. Solo amor. Un amor tan puro que desgarraba las tinieblas más densas. Ese amor era el verdadero poder que el infierno jamás podría comprender ni resistir. Mientras los demonios celebraban la aparente derrota, no podían ver que esa misma sangre que caía al suelo estaba escribiendo su derrota definitiva. En lo profundo del abismo, el infierno estallaba en celebración. Tronos de tinieblas, principados y potestades danzaban en grotesca euforia. Para ellos, la cruz no era un altar, era un trofeo. Creían que por fin habían vencido al que había echado fuera a tantos de ellos con solo una palabra. Los gritos retumbaban, «Está acabado, el Hijo del Hombre está colgado, el ungido está destruido». El eco de su júbilo llenaba los reinos oscuros. Pero, en medio de esa celebración, algunos de los más antiguos demonios callaban. Ellos habían estado presentes cuando las primeras profecías fueron pronunciadas. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Y esas palabras eran una herida que aún ardía en su memoria. Sobre la ciudad, los principados del aire observaban. Aquellos espíritus que habían dominado naciones, levantado imperios y manipulado reyes, ahora se reunían para contemplar lo que creían que era su triunfo final. Pero incluso en su orgullo, percibían algo extraño. La oscuridad que cubría la tierra no era completamente suya. Era demasiado densa, demasiado sagrada, como si el mismo Dios hubiera extendido un manto sobre el mundo. Y aunque festejaban, en lo profundo de su ser sabían que algo estaba fuera de lugar. El Mesías no se resistía, no maldecía, no clamaba por venganza. En su silencio había un poder que los incomodaba. Algunos demonios, al ver la sangre caer, retrocedían. Aquellas gotas parecían encender brasas en el suelo, brasas que les recordaban el fuego eterno del que jamás escaparían. La sangre del cordero tenía un resplandor que quemaba sus sombras, y aunque no podían tocarla, sabían que era su sentencia.
Cada herida abierta en el cuerpo de Cristo era, para ellos, un recordatorio de lo que estaba escrito en los cielos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo que ellos celebraban como derrota, en realidad era el nacimiento de una victoria incontenible. En medio del júbilo, el infierno convocó a consejo. Los más grandes príncipes de las tinieblas discutían entre sí. El miedo comenzaba a filtrarse en sus palabras, y si este sacrificio no es una derrota, sino un intercambio, y si en lugar de perder, él está entregando su vida como parte de un plan. Satanás, con arrogancia, los interrumpía: no. Miradlo. Está colgado, débil, sangrante. El Hijo de Dios ha sido humillado. El cielo no lo defiende. Esta es nuestra victoria. Pero ni siquiera su rugido podía sofocar la duda que crecía como veneno entre sus filas. Los demonios no solo festejaban, también se movían entre los hombres. Inspiraban burlas, alimentaban la crueldad, susurraban odio en los corazones. Cada palabra de escarnio que lanzaban contra Jesús era un dardo envenenado forjado en el mismo infierno. Y sin embargo, aún en medio de esas voces llenas de odio, una frase brotó de los labios del crucificado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras atravesaron las filas demoníacas como relámpagos. Ellos no comprendían cómo podía interceder por quienes lo herían. Esa misericordia era un poder que no podían controlar ni imitar. La confusión comenzó a dividir al ejército de las tinieblas. Algunos seguían celebrando, convencidos de la victoria. Otros, sin embargo, empezaban a temblar, reconociendo señales que solo los que habían estado en los cielos antes de su caída podían entender. Sabían que Dios nunca pierde. Y si el Hijo estaba en la cruz, era porque algo mucho más grande estaba siendo orquestado. Un murmullo comenzó a recorrer el abismo. Era como un eco de cadenas que se rompían. El infierno sabía lo que aquello significaba: el sacrificio de Jesús estaba abriendo un camino que ellos jamás podrían cerrar. El precio estaba siendo pagado. Y por primera vez, en medio de su orgullo, empezaron a comprender que no habían atrapado al Mesías. Él se había entregado voluntariamente. El príncipe de las tinieblas, al ver la duda en su ejército, rugió con más fuerza. No retrocedáis, esto es nuestra victoria. Pero su rugido era la voz de un rey desesperado. Porque, aunque no lo admitía, en su interior comenzaba a sentir: Dios no estaba siendo derrotado. Y en ese momento, cuando el mundo se sumía en oscuridad, cuando los hombres no entendían lo que ocurría, cuando los demonios celebraban con un júbilo tembloroso, fue allí donde la mayor victoria de todos los tiempos se estaba gestando. Entonces, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Los demonios gritaron con desesperación. Sabían lo que eso significaba: la separación entre Dios y los hombres había sido destruida. El lugar santísimo ya no estaría cerrado, porque la sangre del Cordero había abierto un camino nuevo y vivo. Ese rugido del infierno cambió de tono. Ya no era un grito de júbilo, sino de derrota. Porque lo que habían intentado detener con la cruz, en realidad, lo había liberado. El acceso al Padre estaba abierto para todos. Cuando Jesús exclamó con voz fuerte: «Consumado es», no fue un suspiro de derrota, fue el rugido del león. Fue la proclamación de que la obra estaba terminada. Que el sacrificio había sido aceptado. Que la deuda de la humanidad había sido pagada en su totalidad. Ese grito no solo se escuchó en Jerusalén.
Retumbó en el cielo, estremeció la tierra y sacudió el infierno. Fue un decreto que partió la eternidad en dos, antes de la cruz y después de la cruz. El clamor del infierno se volvió un caos. Lo que había comenzado como una fiesta infernal terminó en un llanto desgarrador. Los demonios gritaban, huían, se retorcían. Comprendieron demasiado tarde que la sangre derramada no era señal de derrota, sino el arma con la que serían vencidos para siempre. En lo invisible, algo glorioso sucedía. Cristo estaba despojando a los principados y potestades. Aquellos espíritus que habían gobernado con miedo, quedaban expuestos y derrotados. La cruz era su desarme público. Lo que parecía humillación para Jesús era, en realidad, la humillación del infierno. El velo del templo se había rasgado. El camino hacia el Padre estaba abierto. Ya no habría más separación entre Dios y los hombres. La sangre del Cordero se convirtió en un puente indestructible que ningún demonio podría volver a cerrar. Los demonios gritaban con rabia, porque entendieron que su mayor arma, la condenación, había sido destruida. El precio había sido pagado. La humanidad ya no estaba perdida sin esperanza. Ahora había redención. La tierra tembló con violencia. Las rocas se partieron. Tumbas se abrieron. Los muertos resucitaban como señales de que la muerte estaba siendo derrotada. Era como si la creación entera proclamara, el plan de Dios ha triunfado. El cielo comenzó a resplandecer con un brillo nuevo. Porque lo que se estaba cumpliendo en esa cruz no era solo justicia, era amor. Un amor tan profundo, tan perfecto, que derrotaba a las tinieblas en su propia guarida. El rey había establecido su reino. No con espadas, no con ejércitos, no con violencia, sino con la entrega de su propia vida. La cruz, símbolo de vergüenza, se convirtió en el trono desde donde gobernaría para siempre. El infierno había perdido. El cielo había vencido. Y la humanidad había sido rescatada. Después de los gritos, de los truenos, de los clamores del infierno, llegó el silencio. Un silencio diferente al del inicio. Ya no era un silencio de espera, sino de victoria. El universo entero había presenciado el acto más grande de amor y poder jamás visto. Y mientras los hombres lloraban, mientras los demonios se lamentaban, mientras los ángeles guardaban reverencia, el plan eterno de Dios se había cumplido. Todo estaba consumado. Ese día, en aquella colina, no solo se cambió la historia de Jerusalén. Se cambió la historia de la humanidad. La cruz se convirtió en el símbolo eterno de victoria. El clamor del infierno fue ahogado por el canto del cielo, la muerte ha sido vencida, el pecado derrotado, el infierno despojado. Y hasta hoy, ese eco resuena en los corazones. Lo que los demonios hicieron cuando vieron a Jesús en la cruz fue gritar de júbilo, pero su júbilo fue transformado en lamento. Porque en la cruz, el Hijo de Dios triunfó para siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un amén en los comentarios. Comparte esto con alguien que necesite una palabra de aliento. Y recuerda dar like y suscribirte para que más personas puedan recibir estas bendiciones. Que la paz de Dios te acompañe.